Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Gontran Noble. Este video es para las personas que están interesadas en Lianya como una plataforma de programación en VisualFox Pro. Les comento que Lianya puede ser programado en Python, PHP y JavaScript también. En este video yo no voy a hablar de una migración de un programa hecho ya en VisualFox Pro 9 o posterior, ya que realmente lo que me interesa tocar son las inquietudes que he recibido de muchas personas en Latinoamérica con respecto a las compatibilidades que existen de Lianya con VisualFox Pro. Ok, si les interesa en algún momento que haga un video para la migración de un proyecto previamente hecho, con gusto se los puedo preparar. Comencemos. Bien, de las primeras cosas que siempre he tenido preguntas es con respecto a las instrucciones. Las instrucciones de Lianya son exactamente las mismas que existen en VisualFox Pro. En algunos casos hay cambios significativos, que son muy pocos, y en otros casos definitivamente la instrucción fue removida. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver el código de nuestro botón, yo tengo diferentes manejos de bucles y condiciones. Por ejemplo, si revisan las instrucciones, son exactamente las mismas de VisualFox Pro con la misma connotación. Si se fijan en los bucles, por ejemplo este do while, funciona exactamente igual. Los condicionadores if, else and if funciona exactamente igual. El do case and case funciona totalmente igual. Asimismo, como el manejo de las tablas de una base de datos. Cómo seleccionar una tabla de una base de datos previamente abierta, obviamente, y cómo caminar dentro de la tabla, por ejemplo, caminar un registro, irse al final, irse al principio, sacar el número de registro, en fin, como podrán ver, todas estas instrucciones que ustedes están viendo ya las conocen desde VisualFox Pro. Es 100% compatible. Por ejemplo, ahí tenemos los resultados. Era un ejemplo sencillo. Nosotros en VisualFox utilizábamos una forma para referenciarnos a los objetos. Usualmente se utilizaba this o this form, dependiendo de lo que se hiciera y obviamente dependiendo del programador. This y this form no existen ya, puesto que Lianya no trabaja realmente sobre deformas. Trabajamos más en páginas y secciones de páginas. Realmente no hay mucha diferencia y esto no les debería de causar ningún ruido. Piensen que se cambió un poco la filosofía del lenguaje a algo un poco más robusto y un poco más extenso. Veamos. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos aquí arriba un objeto que puede contener un texto. Pongamos un texto. Si nosotros quisiéramos obtener el valor o el contenido de este objeto, antes utilizaríamos this o this form. Hoy por hoy en Lianya se utiliza lianya.get y entre paréntesis y comillas la referenciación del objeto. Siempre se empieza por la página del objeto, page 2 en este caso, se encuentra en la sección 1 y el nombre de mi objeto del que quiero obtener el valor se llama campo 1 y quiero el valor. Pongamos un print y nos da el valor. Obviamente también podemos controlar las propiedades del objeto. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar la etiqueta, que ahorita dice sin título, le tendríamos que cambiar de la siguiente manera. Utilizamos igual lianya.get, ahorrémonos el tiempo, copiemos la referenciación del objeto. ¿Qué es lo que le voy a cambiar? En este caso, su texto. ¿Y qué quiero que diga? Introduce tu nombre, por ejemplo. Como podrán ver, puedo referirme a los objetos sin ningún problema. Es exactamente igual que como se hacía en VisualFox, con algunas diferencias. Ya la referenciación tiene que ser forzosamente con lianya.get. Nosotros, por ejemplo, también teníamos contenedores para listas.
por ejemplo, el list box que antes teníamos, nosotros también tenemos el correspondiente aquí, que se llama exactamente igual, list box. La única diferencia que existe de este list box al list box que utilizábamos en VisualFox Pro es que este solo sirve para una sola lista, o sea, solo puede contener una columna. Nosotros tenemos un nuevo objeto que se llama TreeGrid. TreeGrid nos permite usar una lista con varias columnas que nosotros podemos definir. La forma de definir las columnas en este caso de un TreeGrid, que es una de las diferencias que van a encontrar, es que en las propiedades del objeto, si ustedes van a la parte de Data, encontrarán Header Levels, que son los títulos o encabezados que voy a poner en mis columnas. Por ejemplo, pongamos columna 1, columna 2 y última. Como podrán ver, me está ajustando las dimensiones de cada columna al tamaño de la etiqueta. Cuando yo empiece a introducir datos a estas columnas, algunos serán ajustados al tamaño del contenido de la columna, del más grande, y en otros casos serán truncados. Nosotros podemos evitar esto poniéndolo de una manera constante. Podemos marcar nuestras dimensiones de cada columna. Por ejemplo, la primera quiero que tenga 150, la segunda quiero que tenga 100 y la última quiero que tenga 50. De esta manera, siempre los datos quedarán truncados a estas dimensiones. Obviamente ustedes pueden redimensionar, el usuario puede redimensionar a mano. Bien, veamos. Ahora, ¿cómo se le introducen datos a este TreeGrid? Ok, cambiémosle el nombre. Pongamos TreeGrid 1. Y digamos que vamos a introducirle los siguientes datos. Primero, la referencia del objeto. Tal cual como lo habíamos hecho, page 2, section 1, y no se llama campo 1, se llama TreeGrid 1. ¿Qué queremos hacerle? Add items. Eso es lo que queremos. ¿Qué le voy a agregar? En este caso van a ser constantes, no vamos a utilizar variables, obviamente lo pueden hacer con variables. Vamos a ponerle col 1, agregamos una pipa, col 2, agregamos otra pipa, último, y se agrega en directo. Si se fijan, utilizamos add items o también pueden utilizar add item al igual que lo utilizábamos en VisualFox Pro, con la diferencia que para separar el contenido de cada una de las columnas utilizamos una pipa. ¿Ok? Este es alguno de los ejemplos del manejo de los objetos que yo les quería mostrar y de las diferencias entre Leanya y VisualFox, que esencialmente considero que son muy pocas. Uno puede pasar sus programas transparentemente y ellos funcionan sin ningún problema. Cuando ustedes pasan un proyecto de VisualFox Pro 9, estos pasan con sus formas, por lo tanto la referenciación a los objetos sobre The Form sí funciona. Yo recomiendo que consideren utilizar las nuevas cualidades de Leanya, ya que en serio tienen muchísimas otras cosas nuevas. Tienes cualquier cantidad de posibilidades, tanto como de volcado de datos para representar datos, ya sean en gráficas o en reportes, y sin mencionar que puedes tener cualquier cantidad de cosas que se hacen referencia a la formación de una página como HTML con CSS. No es necesario definitivamente, sin embargo es algo agradable y se puede tener un acabado muy bonito de sus sistemas. Eso es todo por el primer video que estoy haciendo. Si tienen alguna inquietud o les interesaría saber algo en específico, por favor déjenme un comentario.
Yo prepararé otro video que será para la introducción, como dije, desde el desarrollo de una aplicación desde cero, para que entiendan el manejo de cómo se crea el proyecto, cómo se liga a una base de datos y cómo es el manejo de las páginas y las secciones desde un punto de vista de programación. Por último, una de las cosas que sí me gustaría aclarar en cuanto a las diferencias de Lianja y VisualFox es que tienen que pensar que Lianja no es solo un lenguaje o un motor de base de datos. Véanlo también como un demonio. Para los que estén familiarizados con Unix y con Linux, sabrán a qué me refiero. Véanlo, para los que no, como un servidor dedicado, ya que tiene dentro del mismo un Apache, ¿sí? Por lo tanto, tiene cualquier forma de funcionar y comunicarse con la web y con los dispositivos externos. Esto lo hace mucho más robusto y obviamente tiene muchísimas cosas nuevas que yo creo que valen la pena ver. Muchas gracias y que tengan un buen día.